Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda con mucho gusto su amigo Gabriel Morales. Y bueno, hemos llegado a una edición más de nuestro Chocolate Científico, hoy transmitiendo en vivo y en directo desde la Casa Universitaria Cacao y Chocolate. El día de hoy tenemos la presencia de estudiantes de la licenciatura de médico cirujano y de algunas otras licenciaturas de la DAX. Sean bienvenidos, chicos, y espero que esta plática que vamos a desarrollar en estos momentos sea de gran provecho para ustedes. El día de hoy vamos a manejar un tema que es muy importante en materia de salud pública para el estado de Tabasco y tiene que ver con un problema que impacta directamente nuestra salud. El tema del día de hoy se llama tabasqueños contra enfermedades del corazón. ¿Por qué estamos perdiendo la batalla y qué podemos hacer para ganarla? Es un tema o un título muy provocador, pero bueno, verán que a través de esta charla, a cómo se vaya desarrollando, bueno, empezaremos a recibir algunas respuestas de por qué este título. Y quiero dar la bienvenida a la persona que el día de hoy nos estará dando sus puntos de vista y sobre todo nos estará hablando de los estudios que se están realizando en la materia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me refiero al doctor Sergio Quiroz Gómez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Sea bienvenido. Muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. Agradecer el espacio a la Dirección de Investigación, al doctor Pablo Marín y a todo el equipo que nos hace posible que estemos aquí para compartir de una manera sencilla la ciencia que hacemos desde la División de Ciencias de la Salud. Ok. Pues muchas gracias, doctor. Yo no sé si entramos en materia, ¿no? De este tema tan importante. Eh, Checaba un poco algunas estadísticas que se manejan en la prensa y vemos que en mayo de 2026, por ejemplo, el 50% de la población adulta de Tabasco padece enfermedades cardiovasculares, esto según la Sociedad Tabasqueña de Cardiología, pero en agosto de 2016, el INEGI en las estadísticas de defunciones maneja que las enfermedades del corazón y complicaciones por diabetes mellitus ocupan ya la primer causa de muerte en el estado de Tabasco. Entonces es un tema preocupante y me gustaría iniciar esta charla de qué es lo que entendemos nosotros como sociedad sobre enfermedades del corazón. ¿Se puede enfermar el corazón? Bueno, antes de entrar de lleno al tema, antes de iniciar la plática, me comentaba Gabriel que si en los planes de estudio de ciencias de la salud existía un espacio relacionado con divulgación de la ciencia, que es justamente lo que estamos haciendo. Y es necesario que todos los profesionales, no nada más los de salud, sino que todos sepamos cómo comunicar al público en general todo lo que sabemos desde la ciencia. Es decir, nos forman o nos formamos en la universidad bajo un enfoque científico y técnico, manejamos palabras, tecnicismos que no toda la población nos entiende y justamente este tipo de espacios nos facilita que lleguemos a más personas, que el mensaje llegue a más gente y con eso abonar un poco con la responsabilidad social que tenemos como universidad para atender este problema que, como bien dices, afecta a una gran cantidad de personas. Es la principal causa de muerte en Tabasco y en México, las enfermedades relacionadas con el corazón. Y dentro de las enfermedades del corazón, el infarto agudo es la principal. Y justamente es lo que hoy nos reúne, ¿no? Hablar del infarto. Preguntarse si el corazón enferma, Ujú. enferma a la persona. Esa persona es un cúmulo de factores, entonces cada uno de nosotros como individuos tenemos factores que podemos modificar y factores que no. Dentro de los factores que no podemos modificar está la edad, el sexo, la genética, porque también a través de la genética estamos codificados, nuestros padres y madres nos heredan sus genes y eso también nos puede predisponer a una enfermedad del corazón. Entonces, el corazón se forma y trabaja incluso antes de nacer. Nacemos y nos acompaña durante toda nuestra vida. Entonces, esa bomba, porque el corazón es una bomba, una doble bomba, que nos ayuda a que la sangre pueda moverse a través de las venas y las arterias y viajar a todos los órganos que necesitan de oxígeno, de nutrientes, de la sangre. Entonces,
este esfuerzo físico mecánico que hace el corazón, lo sometemos a factores muchas veces nocivos, como el uso de sustancias tóxicas, el ambiente en donde nos desarrollamos, la alimentación es importante, la actividad física. Entonces, es una serie de factores que van influyendo a mayor o menor proporción. Y esa persona, de acuerdo a todos esos factores o esa suma de factores, puede presentar algún tipo de enfermedad del corazón o enfermedad cardíaca, ¿no? Ok, ¿cuáles serían las principales enfermedades que se originan en el corazón? Son varias, pero dentro de las principales que presentamos en Tabasco es la hipertensión. Hablar de la hipertensión también es importante, no solo del infarto, porque antes del infarto muchas veces tenemos hipertensión y es una enfermedad silenciosa. No toda la población conoce si es hipertensa o no. Se estima que alrededor del 30% de los adultos padece hipertensión. Y justamente como no da síntomas en etapas tempranas, sino que hasta que hay un daño en algún órgano, se diagnostica con hipertensión. Entonces pudiera ser una de las principales. La insuficiencia cardíaca, que también tiene una connotación de factores nocivos que durante muchos años o décadas antes han influenciado en esa persona para que tenga una insuficiencia del corazón. Es decir, el bombeo que normalmente debería hacer no trabaja adecuadamente la mecánica de ese corazón. Y bueno, la principal, el infarto, que es la que causa mayor mortalidad, mayor muerte en nuestra población y es la principal causa. Ok, tuve la oportunidad de, en un foro sobre divulgación científica donde lo conocí, que usted hablaba también sobre cardiopatía isquémica. ¿A qué se refiere esto? ¿Es también parte de este grupo de enfermedades del corazón? Sí, cuando hablamos de isquemia, cuando los médicos hablamos de isquemia, nos referimos a que una parte de un órgano, en este caso el corazón, no recibe adecuadamente el flujo de sangre. Imaginemos que en nuestro cuerpo la bomba es el corazón Ujú. y los vasos sanguíneos, las arterias y las venas, es una red de tuberías tal cual la tenemos en la casa, por ejemplo, ¿no? Nuestra bomba que prendemos de agua, literal, así funciona el cuerpo. Como una red de tuberías, entre las venas y arterias distribuyen esa sangre y cuando una parte, un órgano, en este caso el corazón, no recibe el flujo adecuado o la sangre adecuada, se habla de isquemia. El infarto es la obstrucción. Imaginemos de nuevo una red de tuberías que se tapa una de ellas y entonces el flujo de sangre no pasa a esa parte del corazón. Ok. ¿Sí? Fíjese que en el Departamento de Divulgación Científica estamos trabajando eh, una infografía donde tratamos de mostrarle al público la diferencia entre un infarto y esto que también llaman ataque al corazón, pero mucha gente no entiende que hay una diferencia allí. ¿Nos podría explicar un poco, grosso modo, en qué consiste esto? Hablar de ataque al corazón, eh, podríamos decir que es la connotación coloquial que le damos al dolor que sentimos opresivo en el corazón. Pero ese dolor puede tener diferentes causas. Una de esas causas puede ser el infarto, pero hay otras que les llamamos anginas, que pueden ser estables o inestables, que también es una obstrucción que pudiera ser moderada, que ocasiona un dolor, porque en los vasos, sobre todo en las arterias del corazón, volvemos a las tuberías. Ujú. Eh, Muchos de nosotros hemos visto en las tuberías de nuestra casa o en el desagüe que se forma como un sarro en las paredes internas de esos tubos. Entonces, ese sarro que se forma en las tuberías es muy similar a lo que pasa en las arterias del corazón. Cuando tenemos niveles elevados de colesterol, triglicéridos, la edad va haciendo que las paredes de los vasos se vayan endureciendo. Eso ocasiona que se formen placas dentro de esas paredes. Enfermedades como la diabetes, la obesidad, ocasiona también que esas paredes se vayan deteriorando, ¿no? Se van degenerando y eso favorece a que esas placas se formen. Cuando una de esas plaquitas se llega a romper o a desprender, viaja
través de la sangre y hasta que encuentra un vaso, una arteria que ya no puede pasar, el calibre es pequeño o es menor a la placa que se desprendió, obstruye esa pequeña arteria y es cuando ocasiona el infarto. Ok. Bueno, abordamos de esta parte, este primer bloque de preguntas, porque queremos que nuestro público entienda un poco, comprenda la diversa variedad que hay de enfermedades del corazón. Mm. ¿Y por qué? Porque vamos a pasar a un segundo tema, que es el paper, ¿no? La investigación que usted realizó junto con un grupo de profesores investigadores igual de la universidad. Quiero repetir el nombre del paper, es Estimación de la carga de cardiopatía isquémica en la población de Tabasco, México, 2013-2021. Fue un paper publicado en 2025. Yo lo leí en la revista de divulgación Diálogos del Consejo de Ciencia del Estado de Tabasco y me pareció muy importante que usted nos platicara sobre esta investigación, en qué consiste todo este estudio y qué hallazgo encontraron. Bueno, en mi caso yo trato de incentivar a los estudiantes para que hagan investigación. Desde su formación temprana, que ellos mismos realicen un proyecto, que realicen un estudio de investigación, que generen conocimiento local, que en Tabasco se publique lo que está sucediendo en Tabasco. Y uno de esos productos es este artículo que trabajé con uno de mis ex estudiantes, Josué, a quien espero que le esté yendo bien en su residencia actualmente como especialista, como radiólogo de imagen, está ahorita haciendo su especialidad y es uno de los talentos que tuvimos en la división. Y justamente con él analizamos esta temporalidad de 2013 a 2021. Ujú. ¿Por qué hasta 2021? Porque fueron las cifras más recientes que encontramos. Entonces tratamos de hacer todo ese periodo, analizar qué había sucedido con el comportamiento del infarto específicamente. No analizamos todas las enfermedades cardíacas, sino nos enfocamos en el infarto por ser la principal causa de muerte. Ok, dentro del estudio hay una frase bueno, una palabra que me realza un poco la curiosidad, que es el ABAD. ¿Qué son los ABAD y qué papel desarrollaron en esta investigación? ABAT es un indicador compuesto. Muchas veces escuchamos mortalidad o morbilidad, que son medidas estadísticas que nos dicen cuánta gente muere o cuánta gente enferma. Pero ABAT comúnmente no lo escuchamos. Y también nos pasó porque algunos especialistas a los que consultamos no estaban familiarizados con el término. ¿Por qué? Porque ABAT va más allá de un número frío de cuántos mueren, sino que analiza desde una perspectiva más humana cuál es el peso o cuál es la carga que está interpretándose con el infarto, porque se están perdiendo años de vida, pero también la gente que sobrevive al infarto, ¿Cómo quedan, no? la calidad de vida es muy baja, ¿no? Ok, y bueno, haciendo el estudio bajo esta metodología, podríamos llamarle, ¿cuáles fueron los resultados que encontraron? Bueno, si nos apoyan Ajá, con la presentación, vamos a David, ver. para darle siguiente. Em, Bueno, ya le podemos adelantar. ajá, Hablábamos de isquemia, ¿no? Ok, la siguiente. Para hacer el estudio nos basamos específicamente en estas tres fuentes. En la Dirección General de Información en Salud, que es parte de la Secretaría de Salud, el Instituto Internacional de Métricas y Estadística y el Banco Mundial. Con estas fuentes nos nutrimos para analizar el comportamiento de la enfermedad de 2013 a 2021. La siguiente, por favor. Y en números, el ABAT de 2013 a 2021 encontramos cerca de 297,000 años. ¿Cómo se traduce esto? Son casi 300,000 años. El ABAT se compone porque hay personas que sufren de infarto ujú, y no sobreviven.
mueren. Pero esa persona que sufrió el infarto, de acuerdo a las métricas que analizamos, tenía una esperanza de vida X, aproximadamente 75 años. Pero una persona que le da un infarto a los 40 años ha perdido 35 años, o más bien, en este caso Tabasco, Ujú. pierde años de vida. Y hay personas que sufren el infarto, sobreviven. Pongamos el caso de la persona de 40 años. Sufre el infarto, se atiende. Ujú. No importa, con el audio ambiental, eh, Se atiende a tiempo, la persona sobrevive, pero esa sobrevivencia es con una calidad menor a la que naturalmente podría haber tenido. Entonces se suman esos años de discapacidad, porque dependiendo del tiempo que tarde la persona en iniciar sus síntomas al tiempo que es atendido, la discapacidad aumenta entre más tiempo ocurra. Entonces el ABAT es la suma de todos esos años que se pierden de manera prematura, pero también todos esos años de la gente que vive o sobrevive, pero de manera con discapacidad. Si pudiéramos hacer un ejercicio mental, haga de cuenta que es como eh, determinada cantidad de tabasqueños que murieron específicamente por infarto, ¿no? Es lo que nos venía explicando usted. Entonces, hay una esperanza de vida, 75 años. O sea, es decir, que los abates están midiendo desde todos esos años que no logra vivir un tabasqueño. En este caso, la muestra fue de tabasqueños, ¿no? Y todos esos años que se quedan como en una especie de limbo, que si hacemos, digamos, un ejercicio más empático, pues es años de vida productiva, tanto para las familias que no se dedican, como para el Estado, para el desarrollo personal, social, etcétera. ¿Es así? Sí, como les mencionaba anteriormente, estamos acostumbrados a escuchar mortalidad, que es un dato frío, duro, de cuántos muertos hubieron el año pasado. Pero el ABAT es un indicador compuesto, un poquito más humano, porque trata de interpretar cuántos años de vida está perdiendo el Estado. Cuando alguien sufre de infarto y muere, no nada más muere la persona, sino que alrededor su familia, el núcleo familiar, está perdiendo, y si es el proveedor de la familia o la proveedora de la familia, hay un impacto importante. Si sumamos todas las muertes y sumamos todos los años con discapacidad, también se puede interpretar con un costo al Estado, un costo a los servicios de salud, pero también la familia se ve afectada. La calidad de vida de una persona que sobrevive y tiene secuelas, pues genera una carga importante, y sobre todo si es una persona dependiente, va a hacer que los de su alrededor tengan que modificar su vida para atenderlo, ¿no? ¿Nos pudiera recordar cuál fue la cifra total de años perdidos en esta muestra que hicieron en el estudio? Cerca de 300,000, 297,576 en los 9 años. Son una cifra bastante grande, es decir, son casi 300,000 años entre años por muerte prematura y años con discapacidad. Y eso se traduce en un impacto a la familia, en un impacto a la sociedad, un impacto al gobierno, y por lo tanto eso implica hasta la macroeconomía, ¿no? Eh, En la investigación que ustedes realizaron, ¿cuál fue el grupo que más impacto tuvo? Digamos que en Tabasco, durante este periodo de tiempo que mencionan en el estudio, ¿cuál fue el segmento, me refiero a hombres y mujeres, que más impacto tuvo? ¿Quiénes sufrieron más? Ok, de acuerdo a las estadísticas, los hombres resultaron más afectados. Los hombres. Hay variables asociadas, es decir, factores asociados, elementos asociados de que puedan interpretar que los hombres son más afectados. Esto puede responderse o tratar de asociarse
Las mujeres tienen una hormona llamada estrógeno. Los estrógenos funcionan como un factor protector en las mujeres, pero las mujeres que ya están en una etapa de menopausia disminuyen esos niveles de estrógeno. Al disminuir esos niveles de estrógeno, digamos, esa protección se ve disminuida. Por eso los hombres pudieran tener un poquito más de riesgo. Otra de las causas, los hombres tendemos a acumular más grasa visceral. Uno de los factores para infarto son la grasa visceral, sobre todo la abdominal, que ocasiona un estado de inflamación. Este tejido adiposo o esta grasa del cuerpo hace que nuestro sistema promueva sustancias inflamatorias y eso también es otro factor para infarto. Los hombres también tendemos a consumir más sustancias como el tabaco y el alcohol, que es otro factor de riesgo. Y también no tenemos la cultura tan arraigada como las mujeres del cuidado. Muchas veces minimizamos síntomas que pudiera ser un infarto y lo tomamos quizás como un dolor en la boca del estómago o un dolor articular en el hombro y resulta que es un infarto. ¿Sí? Entonces, son varios factores que pudieran estar inclinando la balanza que los hombres son más afectados. Desde su particular punto de vista y también si, bueno, quisiera abrir los micrófonos al público que está aquí presente, si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre el tema que estamos abordando hoy. Pero a mí me gustaría preguntarle si hay alguna costumbre o algún factor genético en el tabasqueño por lo cual ocupamos los primeros lugares en este tipo de enfermedades. O sea, y que lo traigo también a colación porque si uno revisa las estadísticas de salud pública de Tabasco, también tenemos primeros lugares en obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué está pasando ahí en la cultura del tabasqueño? ¿A qué nos estamos aferrando que seguimos propiciando que esto se vuelva un problema muy, muy, muy serio en materia de salud pública? Estamos embrujados. Eh, como tal, una causa única no hay. Hay diversos factores de riesgo, como lo comentaba anteriormente. Genéticamente estamos predispuestos con el simple hecho de ser latinos. Con el simple hecho de ser latinos ya tenemos un factor de riesgo en contra, es decir, ponerle un pesito a la balanza hacia la muerte, ¿no? Hacia el infarto. Genéticamente los latinos estamos predispuestos a padecer enfermedades cardiovasculares e infarto. Em, lo podemos visualizar desde diferentes niveles, ¿no? Desde el nivel personal, les decía, tenemos factores de riesgo que podemos modificar y que no. Mencionaba que los hombres tenemos otros factores en contra que las mujeres, el uso de sustancias como el tabaco y el alcohol. Eh, estamos también predispuestos a el acceso a los alimentos saludables, también se ve limitado. Desafortunadamente los alimentos con bajo nivel nutricional tienen mayor acceso a la población o es más fácil que alguien pueda comprarse unas papitas o un refresco azucarado que encontrarse un agua natural o alguna ensalada de frutas o una verdura, ¿no? Eso también impacta en las personas, en la población. ¿Qué tan fácil podemos acceder a los alimentos saludables, los espacios para realizar actividad física, esparcimiento? El estrés, el trabajo también es importante, es otro factor que juega en contra. Si estamos sobrecargados de trabajo, aparece algo que se llama síndrome de burnout, que también genera más estrés y el estrés genera cortisol y el cortisol abona también como factor de riesgo a padecer infarto. En Tabasco también tenemos temperaturas extremas y la temperatura también juega un papel importante en las enfermedades cardiovasculares y eso también pudiera propiciar a que tengamos estos datos. Otro factor importante es el autocuidado. Debemos de estar conscientes que no es totalmente responsabilidad de los hospitales resolver el problema o de los médicos resolver el problema.
todos somos responsables de lo que está pasando. Los recursos en salud nunca van a ser suficientes para todos los problemas que nos están ocurriendo si seguimos con esta tendencia. Si vemos la curva, vamos hacia arriba, porque no es una sola causa que debemos de atender, sino son varias. Y esas diversas causas no son totalmente responsabilidad del gobierno o de las instituciones de salud o de los médicos, sino que todos debemos de poner nuestro granito de arena para que cambie esta perspectiva. El tema, mencionabas al inicio de que estamos perdiendo la batalla, ¿no? Sí es un tema que sugeriste para hacerlo un poco disruptivo, pero es una metáfora en donde no es que estemos condenados al abismo y a la mortalidad, sino que sí se pueden hacer cosas que cambie este panorama. Claro, y también lo mencionaba de que estábamos perdiendo la batalla porque año con año hay cifras que nos advierten de un escenario adverso en materia de salud, sobre todo en estos temas que le decía, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, inclusive VIH. O sea, realmente Tabasco en materia de salud pública tiene retos muy, muy, muy serios. Pero también algo que me llamó la atención de este estudio que ustedes realizaron con su cuerpo de investigación es que también mencionan aspectos a mejorar, cosas que se pueden hacer y por allí ustedes aportaban eh, que se pueden hacer muchas cosas en materia de el diseño de políticas públicas. ¿Nos podría comentar un poco sobre eso, esa perspectiva que ustedes manejaron ahí? Bueno, más que políticas públicas, serían estrategias enfocadas a atender el problema. Y las estrategias deberían de estar enfocadas a la prevención porque es lo más barato y es lo que genera mayor efectividad. Si nos enfocamos solamente en el eslabón final, que es atender o desobstruir esa arteria que está tapada, nos estamos fijando ya en el último tramo, pero este problema inició desde la infancia. Desde niños estamos generando que aparezca esto. ¿Por qué? Por los estilos de vida y la inactividad física, la alimentación, el estrés, el ambiente donde nos desarrollamos. Entonces, si seguimos enfocándonos en el eslabón final, que es la desobstrucción de la arteria, nunca nos van a dar los recursos. Necesitamos atender las causas, ¿no? ¿Qué es lo que está generando? Entonces, las estrategias de prevención, lo ideal es el tamizaje. Para quienes no están familiarizados con el tema, tamizar es poder cubrir a la mayor parte de la población para diagnosticar hipertensión, diagnosticar diabetes, obesidad, que son los pilares más importantes para que ocurra infarto. Es decir, que continuamente las personas tengan ese chequeo, que sepan sus valores de presión. ¿Cuándo fue la última vez que te checaste la presión? ¿Qué valores manejas? ¿Cuándo fue la última vez que te checaste la glucosa? ¿Qué valores manejas? ¿Te has medido la cintura? ¿Cuánto mide tu cintura? Las mujeres, de acuerdo a las guías, deberían de estar en menos de 80 centímetros, los hombres menos de 90. Es algo complicado, pero no quiere decir que de hoy a mañana tengas que bajar 10 centímetros de panza, ¿no? Sino que con que sea constante el cambio para que vaya disminuyendo es un gran beneficio. Fíjese que hay algo muy curioso que me pasó la otra vez platicando con una vecina, ¿no? A raíz de que su esposo sufrió un infarto y pues afortunadamente logró vivir, ¿no? Pero ella durante la charla comentaba junto con otros vecinos que ella no sabía cómo hacerse un chequeo del corazón correctamente, o sea, qué estudios se debería de hacer. Igual es una persona joven, es un matrimonio joven, que también derrumba la creencia que a los jóvenes no les puede dar enfermedades del corazón y todo eso. Pero para las personas que nos están viendo y que igual que me pasó en mi caso o en el caso de mi vecina, ¿no? Que no saben o no están muy familiarizados con estos temas de salud, ¿qué podríamos hacer nosotros como sociedad para cuidar
de nuestra salud. ¿Qué estudios, con qué periodicidad hacerlo, a qué unidad médica, digamos, especializada acudir? Eh, Algo así de ese aspecto. Bueno, va a depender del tipo de persona. Si es una persona joven, pues todavía tiene una ventaja en cuanto a la edad, que es un factor que no podemos modificar. Si es una persona mayor de 40, 60 años, el riesgo incrementa. Pero si es una persona joven que aparentemente está sano, por lo menos una vez al año, por lo menos. Pero si tiene papá y mamá que es hipertenso, que es diabético, que son obesos, ese chequeo debería ser por lo menos cada 6 meses. Si en ese tiempo se detecta que tiene niveles elevados de presión arterial o la glucosa sale alterada, debería ser más seguido y el seguimiento debería ser con un médico que tenga esta capacidad de poder llevarle el monitoreo. Con los cardiólogos es importante, si ya se detecta alguna afectación en el corazón, llevar el monitoreo y si tienen a sus padres que ya tienen este tipo de enfermedades, es una doble carga hereditaria que eso orilla que el riesgo sea mayor, ¿no? Bien, y ahora desde la perspectiva de las universidades, doctor, ¿qué se podría hacer desde las personas que toman decisiones en cuanto a la formación de los estudiantes, desde los institutos que se dedican a impartir formación profesional en ciencias de la salud? ¿Cuál sería por allí también las propuestas que se podrían dar? ¿Qué se puede hacer desde las universidades? Pues tenemos muchísimas oportunidades de abonar a este problema, pero a mí me gustaría que participaran alguno de los presentes para que te platiquen qué hacen desde la universidad, ¿no? Ok, a ver si le voy a pasar el micrófono hacia al azar, a ver qué nos contesta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, al menos nosotros desde esta parte de rol de estudiantes, obviamente promovidos por docentes, profesores investigadores, como ha sido el doctor Sergio Quiroz, tenemos comunidades o grupos estudiantiles en los cuales también están dentro de nuestros intereses la promoción de la salud, porque justamente como dice el doctor, esta prevención, que sería como que lo ideal, que no lleguemos al punto en el que el paciente ya está enfermo, sino de justamente evitar llegar a este momento y desde antes darle estas informaciones de manera simple de cómo pues no llegar a ese nivel. Entonces, al menos yo creo que entre los que participamos en estas comunidades o grupos estudiantiles, tratamos de muchas veces hacer trabajo de campo, vamos a primarias, vamos a parques, hacemos ferias de la salud, igual la universidad promueve que vayamos a feria de la salud, en la cual podemos tener este acercamiento a la comunidad, a la población, para también como que poner nuestro granito de arena en esta parte. Sí, buenas tardes. Igual algo que considero muy importante que, bueno, he visto en los diferentes modelos de educación que pueden tener las universidades es que sean un poco más apegados a lo que es conocido como la atención primaria en salud, ya que, bueno, nosotros nos estamos formando como, desde un principio como médicos generales. Como mencionaba mi compañero, la atención primaria o esta prevención y promoción de ciertas enfermedades, ya sea cardiovasculares o de cualquier otro tipo, pues es lo que nosotros debemos de priorizar. De esa manera, si lo estamos realmente priorizando, no únicamente pues estamos tratando desde maneras tempranas las enfermedades de los pacientes, sino que también logramos el evitar que estos mismos pacientes se lleguen a complicar y al complicarse y se necesiten referir a un segundo o tercer nivel con altas especialidades, pues no únicamente implica pues una afectación pues sistémica, ¿no? Sino que ya es algo más integral como una afectación económica, una afectación en el círculo familiar y pues nosotros como médicos y si las universidades llegan a ese punto de vista de enfocarlo hacia la atención primaria, pues pueden cumplir su objetivo de pasar de una medicina que actualmente está enfocada en el segundo o tercer nivel a una medicina que, como de otros países escandinavos, que se basan en la atención primaria.
Bien, yo les quiero hacer una pregunta personal. ¿Creen que dentro de las currículas de ciencia de la salud o en la formación en general debería haber alguna materia sobre divulgación científica? ¿Creen que a lo mejor con bueno, formando a los estudiantes con este perfil, se podría ayudar a bajar información regularmente científica o más técnica de una forma mucho más útil a la población? Pues bueno, yo considero que sí, muchos, o sea, en el caso de nuestra universidad sí cuenta con una materia específica para eso, pero pues como en todo siguen habiendo áreas de oportunidades y básicamente lo considero muy importante porque como mencionaba el doctor, desde momentos tempranos de nuestra formación se nos enseña al buscar un poco más allá, ¿no? Al realmente respondernos al porqué de muchas preguntas que se responden únicamente creando nueva evidencia, ¿no? En medicina, aunque hay demasiada información, no se sabe todo. Por ejemplo, nosotros en Tabasco, en el sureste de México, podemos ser genotípicamente diferente a personas del norte o de otros países, ¿no? Y desde eso, si nosotros se nos enseña a generar evidencia desde edades tempranas, el día de mañana vamos a tener diferentes formas específicas de atender enfermedades en el estado. De esa manera hacemos una medicina como local, pero especializada en nuestra población. Y al especializarla va a ser más dirigida, más efectiva y por ende, pues con mejores resultados. Sí, y justamente igual en esta parte de la divulgación creo que es muy importante porque creo que a muchos nos pasa que mientras más vamos avanzando en la carrera, vamos formando un lenguaje tal vez más técnico, usamos términos que tal vez la población en general no conoce. Entonces creo que hacer énfasis en esta parte de saber cómo llegar, como usted decía, como con mi vecino o un tío, un familiar que se acerca, saber poderle explicar por qué suceden estas enfermedades y qué estrategias debe de hacer él en su vida personal para evitarlo. Entonces creo que sí, como menciona, sí es muy importante hacer énfasis en esta parte de que estemos más acostumbrados a la divulgación científica. Bien, bien, bueno, muchas gracias por sus comentarios y bueno, continuando con la charla con el doctor, me gustaría que me compartiera como un mensaje final sobre esto, sobre la gente que nos está escuchando y sobre el estudio que ustedes realizaron. ¿Qué es lo que más le gustaría que se quedara grabado en el inconsciente de ellos, de las personas que nos están escuchando? ¿Qué es lo más importante? Bueno, como mencionaba anteriormente, lo más importante es la prevención. ¿Qué mensaje qué mensaje central darles a quienes nos están viendo? Conocer sus niveles de presión arterial, conocer sus niveles de glucosa, en qué grado de obesidad se encuentran, si es que tienen un sobrepeso notable, sepan cuál es la cintura que actualmente tienen, ¿no? Porque son los principales factores de riesgo. Que estos casi 300,000 años que Tabasco perdió y que se cortó a 2021, todavía faltan 4 años que no están aquí y que, como mencionabas anteriormente, las estadísticas dicen que sigue siendo la principal causa de muerte. Seguramente son muchos más. Entonces, no es una sentencia que estemos destinados a sufrir por siempre. Esto va a depender de nosotros, de todos, de las personas, de las instituciones, por ejemplo, la universidad, que comentabas hace rato, ¿qué puede hacer la universidad? Pues justamente esto que estamos haciendo, ¿no? Comunicar al público en general la ciencia que se hace en la universidad bajo un lenguaje común, este canal de comunicación que sirva para llegar a más personas y hacer esa labor de convencimiento, esa promoción acerca de que no todo está perdido, de que se pueden hacer todavía muchas cosas y entre más jóvenes estemos, es mejor empezar a hacer esos pequeños cambios, ¿no? Bueno, igual yo quiero hacer un comentario acerca de la investigación del doctor que se realizó con este equipo de profesores investigadores igual de la DAX, sobre la importancia de hacer investigación
que tiene un impacto directo con la sociedad. En este caso, este estudio, todo esto que realizaron los profesores investigadores es importante en manos de las personas que toman las decisiones, es un arma fundamental para precisamente eso, ¿no? Para tomar decisiones efectivas, para crear políticas públicas que puedan ayudar a prevenir, a combatir pues, estos padecimientos, estas muertes. Y bueno, es un claro ejemplo de cómo la ciencia, cuando está bien aplicada, tiene un impacto muy benéfico para nuestra sociedad. Pues con el último mensaje y con la gran reflexión que a mí me queda de este diálogo con usted, doctor. Bueno, por último, quisiera cederle los micrófonos para algún mensaje final, alguna reflexión que nos quisiera compartir. Pues nada más que agradecer el espacio. Muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir un poco de lo que hacemos, porque en realidad tenemos muchos otros proyectos que ya terminamos y estamos todavía desarrollando, y justamente es lo que trato de hacer con los estudiantes, incentivarlos a que estos nuevos talentos sean cada vez más, que generen más evidencia en nuestro estado, que pueda servir, como mencionaba anteriormente, para la toma de decisiones de nuestras autoridades. Muchísimas gracias a todo el equipo que nos apoyó, a la Dirección de Investigación, la Secretaría de Investigación, al doctor Wilfrido, y bueno, al rector por este tipo de espacios que estamos justamente en la Casa del Cacao y Chocolate, que además de servir para este tipo de divulgación de la ciencia, también es un espacio cultural y de arte que también hace falta en nuestro estado, porque no todo no debemos enfocarnos solamente en la parte clínica de las personas, sino que una persona es una serie de esferas o de espacios. Entre ellos está el esparcimiento, el arte, la música, el poder desconectarse de todo aquello que genera un estrés, una rutina, un ambiente nocivo, para poder disfrutar como este tipo de espacios, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a usted, doctor. Y bueno, muchas gracias igual a los estudiantes de la licenciatura de médico cirujano que estuvieron con nosotros, de la División Académica de Ciencias de la Salud, y bueno, igual a las personas que estuvieron escuchándonos por la transmisión a través de Facebook Live de Ciencia y Tecnología UJAT. Bueno, les damos la más cordial de las despedidas. Espero que nos sigan acompañando en estas charlas virtuales y presenciales que estaremos realizando, no solamente en esta casa universitaria del cacao y chocolate, sino también en la Casa Universitaria del Agua, en algunos museos del estado y en algunos puntos de la ciudad, para tratar de llevar el conocimiento que se realiza en la universidad, que producen nuestros profesores investigadores, pues a espacios más cercanos con nuestra gente. Por mi parte es todo, y fue un gusto y un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.